Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Traemos a este nuevo episodio un serial, un fragmento del serial, los capítulos 1, 2, 3 y 4 dentro del serial de Antes que el Señor venga, realizado por el padre Justo Lofeudo. En estos 4 capítulos que vamos a integrar juntos y que va a resultar un episodio un tanto largo, porque vamos a sobrepasar los 30 minutos, es un reflejo. Y digo un reflejo porque, bueno, pues el padre Justo Lofeudo realiza a la luz de los acontecimientos de la historia, pues una explicación de cómo la cristiandad se ha ido entretejiendo. Y lo hace desde la perspectiva de un sacerdote que vive su fe como vivimos la fe de todo el pueblo cristiano y el pueblo católico. De tal forma que intenta explicar cómo la historia se ha entremezclado con la fe y no desde la concepción marxista de la historia. No hay atisbos en el padre Justo Lofeudo del materialismo histórico, que es tan sencillo y fácil incluso cuando algún sacerdote habla del Evangelio. Pero centrémonos. Lo que estamos pretendiendo es, en este capítulo, ver cómo la cristiandad se ha desarrollado y cómo la cristiandad ha ido desapareciendo. Cómo Lutero, cómo los estados cristianos medievales, cómo el modernismo, cómo la industrialización ha hecho que la concepción del mundo cristiano, tal y como arrancó desde el principio, pues ha ido difuminando. Pero el padre Justo Lofeudo trae novedades interesantes. Por ejemplo, el planteamiento de que la apostasía es una parte más de la destrucción de ese mundo cristiano. Pero, hete aquí, que el padre Lofeudo trae que la apostasía está desde el principio de que el Evangelio fuera predicado y tomado por las primeras comunidades cristianas, como así lo hace y refleja San Pablo. Es interesante esta visión porque, repito, no es una visión materialista de la concepción histórica, sino que refleja los resultados de las distintas acciones que el hombre ha emprendido en su política, en su economía y en su hacer sociedad. Les dejamos pues con estos 4 elementos, segmentos, que nos prepara el padre Justo Lofeudo y que son de interés porque nos explican de una forma diferente los acontecimientos históricos y cómo han sido estos acontecimientos causa de muchos elementos que han ido eliminando, repetimos, la cristiandad. Hasta el siguiente episodio. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y gracias al padre Justo Lofeudo que de momento no le ha afectado el materialismo histórico para hacer comentarios de la historia que nos rodea. Hasta otra. Mencionamos el positivismo, esa corriente filosófica que aparece con Augusto Comte. En la primera mitad del siglo XIX, tenemos que tener en cuenta ese siglo XIX, cómo comienza, arrastrando lo que venía de la Revolución Francesa. Entonces es la época ahora de la Restauración, después de esa tormenta revolucionaria, que hizo muchísimo daño y que nunca va a ser, yo creo, suficientemente estudiada y criticada para ver el daño que hizo. Basta pensar en el genocidio tremendo que quedó oculto, porque claro, como pasó con los católicos, entonces nadie lo menciona, nosotros tampoco somos capaces de recordar lo que pasó en la Bandea, ¿no? Pues digo que ya están en la restauración, la segunda mitad de ese siglo, ya XIX también, es la época ya de la revolución industrial, con cambios enormes que no los tenemos en cuenta, pero pensemos, ¿no?, de dónde se venía y cómo cambia totalmente el mundo.
Y además, ya en el último cuarto, digamos, bueno, después de la guerra de Crimea, de la franco-prusiana, viene un periodo de paz. Y es un periodo de paz con esa revolución industrial, así llamada, porque realmente cambió tremendamente la vida, donde se expande la burguesía y donde también Europa se expande en colonias en África y en Asia. Y se va formando esa burguesía y ese industrialismo y ese capitalismo, digamos, industrial. Es la época, yo decía, bueno, de grandes cambios, porque es la época de la máquina a vapor, de la electricidad, del ferrocarril, donde antes, pensemos cómo era la vida, ¿no? Sin ferrocarril, cómo eran las comunicaciones, cómo era sin la máquina a vapor, ¿no es cierto? O cómo era sin electricidad vivir, ¿eh? La iluminación a gas en las ciudades nada más, y si no, a velas, ¿eh? Pues es un cambio notable. Entonces, y ahora, claro, no lo apreciamos, lo tenemos asimilado, todo es dado, ¿no? Pero bastaría que nos cortaran la electricidad por más de un día, como pasa, y todo empieza a colapsar, ¿no? Bueno, las cosas a veces se aprecian por defecto, ¿no? Cuando faltan. Y el cambio es tan grande que genera una corriente optimista, progresista, y ahí es como que el progreso, claro, se monta esta filosofía, un progreso indefinido. El hombre consigue con su técnica, con su tecnología, y ahora más es donde se piensa, grandes cosas. Puede todo lo puede, todo lo va, en definitiva, a solucionar. Después eso pasó en los últimos tiempos, la vida in vitro, todo eso que parece el mago, ¿no? El juego ese del mago que al final cae en lo que ha creado, ¿no? Termina siendo víctima. Bueno, entonces el positivismo, Comte da al término positivo, o recuerda más bien, acepciones, 4 creo que es. Por ejemplo, lo real en contraposición a lo quimérico, eso es positivo, o lo útil en confrontación del inútil, o la certeza en lugar de la indecisión, o lo preciso en lugar de lo vago, son 5 en realidad, o el positivo como opuesto a negativo, es decir, tiene una carga semántica, por eso ya decir lo positivo, ¿no? El altruismo, dice él, comienza, es todo un desplegarse y se basa como principio en el altruismo, en el amor, para seguir como fundamento tener el orden y como el progreso como fin. De ahí viene, decíamos, aquello de orden y progreso de la bandera brasilera. Es decir, la finalidad es el progreso. Es decir, el progreso tiene un valor en sí mismo y es un progreso, como decía, indefinido. Y esto lo describe en esa filosofía, diciendo que hay una ley fundamental. Y para este Comte, esa ley cumple, digamos, 3 condiciones teóricas. Es la ley del crecimiento de la humanidad, en el fondo, y que en una primera etapa teológica, la llama o ficticia, ya le da una carga ahí, ya la parte teológica es la ficción, para él. Una segunda, que es la metafísica, que es una transición, que es abstracta, el pensamiento abstracto, o el conocimiento, y luego la científica o positiva, que es la definitiva. Es decir, la mente humana va, por su naturaleza, dice, emplea en ese progreso esos 3 métodos, que en el fondo son etapas, y que son radicalmente opuestos. Entonces dice, ese teológico, religioso, digamos, es la primera parte, cuando la mente o cuando digamos, la naturaleza se la ve o se busca la esencia de las cosas y sobre todo la busca
el origen de las cosas y hacia dónde van. Es decir, un poco también de donde nosotros, en lo personal, de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, la causa inicial, la primera causa y la causa final, el origen y el propósito de todos los efectos, dice. Y que dice que ahí, claro, la comprensión que se tiene en esa etapa que él llama teológica es la acción inmediata de seres sobrenaturales. Bueno, esto no se aplica realmente al cristianismo y al catolicismo. La fe y la razón no están divorciadas. Esto en todo caso es el conocimiento mítico, es decir, los griegos que explican todo a través de mitos, y donde hay acción de dioses, de fuerzas sobrenaturales, de dioses sobre las cosas. Pero eso no es el pensamiento, no es la explicación ni el pensamiento nuestro. Pero él utiliza para decir, bueno, todo eso queda superado y tenemos que ir al estado positivo. Es decir, incluso la parte metafísica, que es la parte de reemplazar, dice, las fuerzas sobrenaturales por conceptos o fuerzas abstractas, también eso tiene que ser superado para llegar al estado positivo, donde la mente abandona esa búsqueda de nociones absolutas, de origen, de destino del universo, y se aplica al estudio de las leyes, dice. Es decir, lo que dice al final es que los medios del conocimiento, que son los que valen y los que tienen utilidad, son el razonamiento y la observación, que es el empirismo un poco, ¿no? Es decir, la experiencia. A través de la experiencia se conoce. La experiencia, pero que usa la razón. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, y todo esto ¿para qué? Para dejar detrás a ese pensamiento ficticio, religioso. Despreciar, por supuesto, Dios. Dios tiene que ser apartado de la creencia de Dios y pasa directamente de esa ficción a lo positivo, ¿no? Bien, a pesar de todo esto, este Comte, este buen señor, vio la necesidad de la religión. Entonces, ¿qué se le ocurre? Nada menos que hacer un catecismo de la religión positiva. Atención, ¿no? Y en vez de decir el nombre de... Así comienza, comienza en vez del nombre de Dios, claro, dice, en el nombre del pasado y del futuro, los servidores de la humanidad, él se considera uno de los servidores de la humanidad, ambos, dice, filosóficos y prácticos, se presentan, atención, para reclamar como su derecho la dirección general de este mundo. Tomá, nada menos, Es decir, nosotros somos los iluminados, los que llevamos la verdad, y nosotros tenemos que dirigir este mundo. Y entonces, este mundo, dirigirlo en todos los aspectos, moral, intelectual, material. Y dice, consecuentemente, se excluye, una vez por todas, lo dice en la declaración, de la supremacía política de todos los distintos servidores de Dios, eso fuera, sean católicos, sean protestantes, sean deístas, aquellos que creen en un Dios ahí muy genérico, ¿no? Por ser, al mismo tiempo, dice, atrasadas esas posturas y una causa de perturbación. Suena, Siempre culpar como que la religión es la causa de perturbación. Y encima, si uno dijera, bueno, el Islam, pero el cristianismo, bueno. Como no puede haber, por otro lado, una religión sin culto y un culto sin Dios, entonces, ¿qué hace Comte? Tuvo la necesidad de crear una divinidad. ¿Y cuál es la divinidad? A ver si se imaginan cuál. La divinidad es nada menos que la humanidad, ¿no? Como no puede haber nada mayor que el hombre, ningún objeto de culto mayor, entonces, que la humanidad. Es decir, que el conjunto de hombres que va más allá de ese conjunto de hombres. Y dice en su catecismo, ahora podemos condensar la totalidad de nuestras concepciones positivas en una sola idea de un inmenso y eterno ser, la humanidad, destinada por leyes sociológicas, acordemos que es el fundador también de la sociología, a un constante desarrollo bajo la influencia preponderante de necesidades biológicas y cosmológicas. Que lo entienda el que pueda. Bueno, este es el gran ser en quien todos, dice, individuos o sociedades, dependen como primer motor de sus existencias.
A ver, ¿qué es esto del primer motor? El primer motor es un concepto metafísico y que lo toma la escolástica, en el cual Dios es el primer motor, es decir, es aquel que todo lo mueve, pero que no es movido por nada. Pues ahora no, es la humanidad la que todo lo mueve y que se vuelve, dice, el centro de sus afecciones, es decir, todo el amor a la humanidad. Este ser sugiere de inmediato la sagrada fórmula del positivismo, que decíamos antes, amor como un principio, orden como nuestra base, dice, y progreso como nuestro fin. Entonces ahí tenemos la humanidad. Y dice otra cosa, habla que tal ser supremo, la humanidad, está más al alcance de nuestros sentimientos, es idéntico en nuestra naturaleza, pero que supera a todos. Y debe ser definida la humanidad, y aquí atención de nuevo, como la totalidad de seres humanos pasados, presentes y futuros. Pero atención, totalidad no significa todos. Aquí, ¿quiénes son esa totalidad? Son solo aquellos capaces de asimilar en virtud de su cooperación a esta humanidad y perseguir el bien común. Es decir, los que están conmigo son la humanidad, los demás no son la humanidad. Es decir, quedan los demás excluidos y luego desprecia como parásitos y como una carga insoportable a los no asimilados a ese verdadero gran ser que es la humanidad. O crees en la humanidad o fuera. Esto a mí me recuerda lamentablemente la declaración de Abu Dhabi, y lo voy a decir más de una vez, donde dice creemos en la humanidad universal, sí, creemos en la humanidad. Bueno, yo no creo en la humanidad, yo creo en Dios, nosotros creemos en Dios, no en la humanidad. Bueno. Así que se ve que el panteísmo, si recordamos lo que habíamos dicho del panteísmo, igual que el positivismo, desembocan lo mismo, en la deificación del hombre, en hacer al hombre Dios. Es decir, se rechaza al Dios hecho hombre para hacer del hombre Dios, para volver al pecado adámico, seréis como dioses. Esto es lo que tenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, que nadie se asuste por los términos y que son filosóficos, porque lo voy a explicar, aunque sea en forma así muy fácil. Voy a tratar de que sea fácil. Pero es importante seguir este hilo conductor, porque nos explica muchas cosas. Y no es complicado. Entonces estábamos hablando de las consecuencias de este movimiento herético, que es una manifestación aparte de este misterio de iniquidad del mal, que se está enfrentando desde siempre a Dios, sobre todo a su Mesías, ¿no? Yo creo que tendremos que volver a rezar más una vez y meditar el Salmo 2, ¿no? Que nos habla realmente del tiempo que estamos viviendo, cuando las naciones se rebelan contra el Dios Padre y su Mesías. Bueno, entonces decía que en este movimiento herético tenía sus consecuencias, y una de las consecuencias era la última, que decía, es la deificación de la humanidad, hacer de la humanidad Dios. Y esto decía en dos formas, la panteísta y la positivista, la del movimiento a la filosofía o la religión positivista de Augusto Comte. Entonces ahora no tener miedo, porque vamos a comentar. Este Augusto Comte es un filósofo más o menos contemporáneo del cardenal Manning, del 1800 también, creador del positivismo y, según dicen, también de la sociología. Este es el padre. Una curiosidad, habrán visto la bandera de Brasil que dice orden y progreso. Pues orden y progreso viene de este Comte, de este positivista, porque los puntos, digamos, en los cuales él resumía todo ese positivismo también era el propósito que él quería llegar, como digamos las virtudes de ese positivismo, eran tres, era altruismo, orden y progreso. Y lo que persigue es justamente
pensemos que hacía poco que se ha dado la Revolución Francesa, ¿no? Fines de 1700, 1789, pero todavía arrastró hasta casi 1800, y después las consecuencias que tuvo Napoleón y demás. Entonces aparece en esa época, y lo que busca es una reorganización social, política, económica, dentro de esa Revolución Francesa, y también de lo que venía como Revolución Industrial, ¿no? Que estaba apareciendo. Pero este positivismo es agnóstico, acá está, es herético, por eso es lo que decíamos antes. En la herejía, por eso hay que ver las cosas no bajo el punto de vista simplemente político, filosófico, sociológico, sino teológico. Aquí está la clave de todo. Aquí vamos a interpretar las cosas en profundidad. Manning, justamente, Cardenal Manning dice, tomo la expresión panteísmo de Alemania. Se nos dice que antes del tiempo en que comenzara la creación, esto es el panteísmo, que es quizá más elaborado, pero que es en el fondo lo mismo del que vimos, ¿no? La Pachamama y compañía. Bueno, entonces dice él, el panteísmo de Alemania, dice, se nos dice que antes del tiempo en que comenzara la creación, podemos imaginar una mente infinita, una esencia infinita o un pensamiento infinito, que los tres son uno, por otro lado, ese pensamiento, esa mente, esa esencia, que llena todo el espacio del universo. Así estos son los panteístas, atención. Entonces, ese autoexistente, ese que existe por sí mismo, debe ser la única realidad absoluta. Todo lo demás puede solo ser un desarrollo de ese ser eterno y original. Fíjense cómo parecería que es cierto que es el Dios Padre Creador, pero no, cuidado. Porque esta primera esencia no es una sustancia infinita, teniendo las propiedades de extensión y pensamiento, sino una mente infinita actuante que produce, que se va desplegando a sí misma y que es el alma viva del mundo. A ver si ahora nos damos cuenta a dónde está llegando. Si podemos ver todas las cosas como el desarrollo del principio original y absoluto de vida, razón o ser, por lo tanto podemos trazar, dice, las marcas del absoluto en cada cosa que existe. Es decir, como que somos parte, emanaciones, o desarrollo más bien, de ese ser absoluto, que va tomando después distintas formas o particularidades, ¿no? Digamos, podemos trazar esas marcas del absoluto en cada cosa que existe y consecuentemente explorarlas en las operaciones de nuestras mentes como una fase particular de manifestación. Es decir, en el fondo que está diciendo, tú eres Dios, yo soy Dios, esa cosa es Dios, todos venimos de ese absoluto, de aquel absoluto que fue pensando y produciendo ese pensamiento. En filosofía práctica tenemos tres movimientos. El primero es cuando la inteligencia activa se muestra ella misma operante en un circuito limitado, como mente singular. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? Obro en mi mundo y es mi mente singular en esta concepción. Y este es el principio de individualidad. No como si la inteligencia infinita fuera algo distinto de esta inteligencia finita, o como si hubiera una inteligencia infinita fuera y aparte de esta inteligencia mía, sino que es lo absoluto en un particular momento. O sea, ese absoluto está en mí en este momento. Eso es lo que está diciendo. Y en cada uno de ustedes, ¿no? Lo que están escuchando, por ejemplo, este audio en este momento, lo están escuchando, pero no son individuos, no hay están aquí y esa mente universal, no, son partes, todas manifestaciones de esa mente universal en particulares momentos. Justo como un pensamiento individual es nada más que un solo momento en toda la mente. Es lo mismo. Yo tengo un pensamiento y mi mente, eso es una cosa particular.
en ese momento de mi mente. Pero mi mente va más, es más, aquí lo mismo, este panteísmo, mi mente, la mente de cada uno forma, es algo de esa mente universal, infinita. Así, cada razón finita no es más que un pensamiento de esa razón eterna e infinita. Por lo tanto, no hay diferencia entre Dios y el universo. En cada cosa está el absoluto y se completa el panteísmo como lo absoluto que evoluciona desde su forma ínfima a la más alta, de acuerdo con la necesaria ley o ritmo de su ser. Es decir, el mundo entero, material y mental, se vuelve una enorme cadena de necesidad a la que no se puede adherir ninguna idea de libre creación. Es decir, a ver, todos formamos parte de un todo, la materia, el espíritu, todo. Entonces, estamos todos interconectados, una cosa está conectada a la otra, ¿le suena eso? Y entonces, claro, no hay libertad de creación, formamos parte de un todo y tenemos que respetar esa armonía, entrar en la armonía con ese todo. Eso es un poco las consecuencias. Es decir, la deidad es un proceso siempre en curso, es un proceso y nunca acaba. Esa divina conciencia es absolutamente una con la conciencia que avanza de la humanidad. Esa humanidad va avanzando y es la misma esa conciencia universal. Es decir, muere la esperanza de inmortalidad, porque la muerte, para ellos, es el retorno del individuo al infinito y el hombre es aniquilado, aunque la deidad vivirá eternamente. Deidad es ese proceso eterno de autodesarrollo como se realiza en el hombre. Existen así tres grandes esferas de observación: la natural, la mente y la humanidad. Es decir, por un lado yo observo desde la naturaleza, por otro lado está la mente y por otro lado está la humanidad. Sin la naturaleza vemos la idea divina en su mínima expresión. En la mente, con sus potencias y facultades, sentimientos, moral, libertad, etc. Lo vemos en su forma más alta y perfecta. Y en la humanidad vemos a Dios no solo como creador y sustentador, sino como padre y guía. Bueno, si se complicó es porque los alemanes lo hacen complicado. Pero no perdamos de vista que esta es una herejía, ¿no? Y vaya que herejía es. Porque es gnosticismo, ¿de dónde salió todo esto? De alguno se le ocurrió, entonces es como un conocimiento que es solo para algunos, que les he dado. Es el demonio que sopla estas locuras, estas herejías. Con las consecuencias después nefastas que tienen para todos, ¿no? No solo para los que lo siguen, sino que le hacen caer sobre todo el resto. Pues el alma, entonces, lo ven como un espejo perfecto del universo y tenemos solo que ver con atención honesta para descubrir toda la verdad accesible en la humanidad. Lo que sabemos de Dios es lo que es revelado de Él en nuestras mentes. ¿Esto nos suena también? Bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Bueno, cuando retomo me gusta hacer un pequeño repaso para no perdernos. Entonces decíamos, habíamos hablado primero de los 4 momentos, para decirlo así, antes de la parusía, y uno de ellos era la apostasía, y dentro de la apostasía había ciertas notas
que eran comunes, y una de ellas era el cisma, otra era la herejía, y otra era la negación también de la encarnación, que uno puede decir de todas las herejías, pero bueno, que evolucionaba, para decirlo de alguna forma, o involucionaba, hasta el punto de negar la encarnación. Entonces, estuvimos viendo eso, y lo último que dijimos es que el movimiento herético es uno y el mismo desde el comienzo. Porque habíamos dicho también que ese misterio de iniquidad comenzó a obrar desde el mismo momento que se manifiesta el Señor. Ahí empieza el misterio de iniquidad, a hacerse patente, a hacerse evidente, a manifestarse. Y va a ir acompañando por 2000 años toda la historia de la salvación. En paralelo, mientras que de un lado está la fe verdadera, del otro lado está este misterio de iniquidad operando. Entonces, tan es así que los gnósticos fueron los protestantes de su tiempo, y los protestantes son los gnósticos de nuestro tiempo. El principio es idéntico, y todo el resto es lo mismo. Y este movimiento herético tuvo y tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? Atención, llama la atención lo que dice Kanalmani, y es un agudo observador. Dijo la primera, y además observador histórico, ¿no? La primera, dice, es el desarrollo y el culto del nacionalismo. Y veamos por qué. La encarnación abolió todas las distinciones de las naciones dentro de una misma esfera, que es la esfera de la gracia, y la Iglesia absorbió a todas las naciones en una unidad sobrenatural. Es decir, es el reino de una forma, el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Con todas las imperfecciones que queramos, ¿no? Eso, por supuesto, pero viendo bajo el punto de vista de la historia, hay un momento en que todas las naciones, con sus peculiaridades, claro, pero forman un todo. Ese todo nosotros lo hemos llamado, se llama cristiandad, ¿no? Por ejemplo, una fuente de jurisdicción espiritual había una sola fuente y una sola voz divina, que era la voz de la Iglesia, y que es además la voz de la Iglesia no es la voz de ella, ¿no? Es la voz de Dios en el mundo, mantuvo juntas las voluntades y mantuvo juntas las acciones también de una familia de naciones. Y antes o después, la pauta está que antes o después, cada herejía se identificó con la nación de la que surgió. Y lo más típico es Lutero, ¿no? Es decir, el luteranismo tenía ese principio al comienzo ya, eius religio, cuius regio, que significaba que la religión del pueblo era la religión del príncipe. Es decir, cada principado, por eso se adhirieron tantos a Lutero, de los príncipes alemanes, porque fue la forma de desmantelar los bienes de la Iglesia Católica. Se hicieron con ellos. Entonces, claro, en luteranos ya está. Bueno. Entonces vemos que ahí emerge, que aparece este fenómeno de la herejía identificada con la nación. Sobre todo el luteranismo, ¿no? Dentro de todo con Alemania, pero además con esos principados alemanes, con Alemania del Norte, sobre todo. Y Calvino, por ejemplo, lo tenemos en Suiza, etcétera, ¿no? También Zwinglio, en zonas también de Francia, se fueron identificando. Y todo esto, además, este movimiento herético existió, como digo, por el apoyo de esos poderes civiles, y encarnaron reclamos de independencia nacional. Toda semejanza con la actualidad es más que semejanza. Quiero decir que detrás de los separatismos hay siempre algo
pseudo religioso, o que lo cobija, o que lo justifica, o que es el vehículo para llevarlo adelante. Bueno, este movimiento herético, clave del cisma de Occidente, porque fue eso, intensificó el espíritu separatista. Este nacionalismo es cismático, y no solo lo vimos en la llamada reforma anglicana, porque ahí también, sobre todo porque se arma la Iglesia de Inglaterra a raíz de una herejía. Es decir, ahí no es Lutero, no solo después se protestantiza, pero inmediatamente que es el poder del rey de Enrique VIII, ¿no? Que aparta a la Iglesia y hace su Iglesia de Inglaterra, que nosotros llamamos, ellos llaman a sí mismos Iglesia de Inglaterra, anglicanismo, porque lo es, ¿no? Pero hubo también un galicanismo, es decir, hubo las famosas libertades galicanas, es decir, de Francia. Y eso entonces se montan sobre herejías y destruyen esa unidad de la cristiandad. Si la herejía en el individuo disuelve la unidad de la encarnación, la herejía en una nación disuelve la unidad de la Iglesia, que está edificada sobre la encarnación, es decir, sobre el verbo, sobre la verdad del verbo hecho hombre. Lo que vislumbraba justamente San Jerónimo cuando decíamos al comienzo es algo más profundo y más tremendo. No es la revuelta de las naciones contra el Imperio Romano, sino la apostasía de las naciones contra el reino de Dios. Y este proceso de defección de las naciones, que comenzó justamente con la Reforma Protestante, ¿por qué? Porque liquida, como decía, la unidad de la cristiandad, se va pagando así y va pagando ese carácter que le había dado la Edad Media a la Iglesia, o la Iglesia, mejor dicho, al revés, en la Edad Media, haciendo a la Iglesia madre de naciones, volviendo entonces a su condición primitiva, por virtud de esta reforma, de una sociedad de miembros dispersos entre los pueblos y entre las ciudades del mundo. Así que esta fue una de las consecuencias. Estamos hablando también ahora algo un poco, la primera consecuencia que fue ese desarrollo y culto del nacionalismo. Y ahora hay otra consecuencia, que es obra del espíritu herético, ¿no? Es la deificación de la humanidad, hacer de la humanidad Dios. Y eso es lo que estamos viendo, poner al hombre y a la humanidad en el centro y desplazar a Dios. Y se da en dos formas además. Se da en la forma panteísta y en la de los filósofos positivistas, o más bien en la religión del positivismo, que era en ese momento la última aberración de Augusto Comte, que ha sido un filósofo francés, del cual ya vamos a hablar, ¿no? Pero, a ver, bueno, tenemos tanto para decir que mejor aquí detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Hago un pequeño repaso para no perdernos. Estamos hablando de antes la venida del Señor, que es la parusía, y que hemos perdido esa noción, esa tensión escatológica, de tanto se quejaba el padre Castellani de esto. Y vamos a hablar también, porque vamos a mencionar algo de lo que él ha escrito y dicho. Digo, antes de eso, antes de la parusía, habrá algunos acontecimientos. Estoy mencionando algunos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Incluso de acuerdo a las Sagradas Escrituras hay más. Pero menciono estos cuatro, porque es lo que menciona Manning. Hemos dicho las cuatro notas, los cuatro son, eran una revuelta, es una apostasía ante la segunda venida, una manifestación del anticristo, el hombre impío, como lo llama San Pablo,
el obstáculo, el catejón que está impidiendo esa manifestación plena de ese anticristo que está operando, pero que hay algo que lo retiene, y luego el anticristo con todo su poder, su persecución, y ahí en eso claro que van otros temas, como decíamos la abominación de la desolación, es decir, cuando se quita el sacrificio perpetuo del lugar sagrado, que evidentemente esto se refiere a la Eucaristía, ¿no? Cuando se quite la Eucaristía del lugar sagrado. Se hace alusión a, bueno, ya hablaremos de eso, a lo que había ocurrido ya en época de Antíoco Epífanes, cuando habían puesto, incluso cuando se puso también la estatua del César, esos eran también como tipos de abominios de la desolación de un antitipo que será el que sea por excelencia el que sume a todos estos, que va a ser esa abominación, es cuando se quite la Eucaristía. Bueno, luego, o se la deforme de tal modo que no sea la Eucaristía, ¿no? Luego hablábamos dentro de la misma apostasía, que sería el primer acontecimiento, decíamos que había 3 notas. La primera es el cisma, la segunda es la herejía, porque es el rechazo de la autoridad y de la presencia del Espíritu Santo, y la tercera nota era la negación de la encarnación. En eso hemos quedado. Seguimos entonces. Algunos parten ya de eso, ¿no? Es decir, son etapas que uno los va clasificando, pero unos ya parten de esa negación. Y otros con el tiempo van sufriendo una transmutación, como el protestantismo, que va a degenerar, ya es degenerado de entrada, pero quiero decir que va a terminar en el racionalismo. Corrientes racionalistas, por ejemplo, de interpretación de la Biblia, de exégesis bíblica, que interpretan que empiezan a interpretar, digamos, la verdadera, lo hacen. Eso es parte del modernismo, se han metido estas corrientes racionalistas, hacen una interpretación diferente a la católica. Pero todos son idénticos en el principio y también en sus consecuencias. Cada época tiene su herejía, pero todas desde el comienzo son nada más que el desarrollo, que la expansión del misterio de iniquidad que ya estaba en acto, que ya estaba obrando. Entonces, ¿cómo lo vemos todo esto? Esto nos llama a una cosmovisión, una visión amplia, ¿no?, del todo. Es decir, aparece Jesucristo y ya empieza a obrar el misterio de iniquidad, a oponerse a la verdad, a oponerse a él. Ya comienza con los propios judíos, que él viene del judaísmo, él es judío, es la verdadera religión, Dios ha elegido su pueblo, le ha dado la ley, la Torá, a través de Moisés, le ha dado los profetas, le ha dado todo y le da el Mesías, que es nada menos que su hijo. Y este hijo es rechazado. El Dios eterno encarnado es rechazado por los propios judíos. Bueno, algunos no, justamente los primeros, nuestra iglesia está fundada por ellos, ¿no? Y los primeros, pero la mayoría del pueblo lo rechaza. ¿Por qué? Porque lo rechaza la jerarquía. Y se unen a esa jerarquía, a Sanedrín, a todas las autoridades, el resto. Ahí está actuando el misterio de iniquidad hasta el día de hoy, donde siguen no la Torá, sino la interpretación que ellos hacen de la Torá de la ley. Y está todo en la enseñanza talmúdica de todos los rabinos, ¿no?, con una casuística infernal, que ya se oponía el Señor a todo eso en su momento, ¿no?, en esas peleas con los fariseos, pero también con los demás, ¿no?, con los saduceos también. Eso ya directamente no eran creyentes. Pero la falsa religión estaba más en nosotros. Bueno, todo eso se ha dado y se sigue dando, tiene otras formas. El modernismo y el neomodernismo es como el sumum de todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que desembocar en el sumum de todo. Es decir, cuando ya no hay más, ya estallan, ¿no? Y ya tendrá que venir el Señor, pero tendrá que estallar, y está estallando. Este misterio de iniquidad se está haciendo manifiesto. Bueno, otro fenómeno en la historia de las herejías
es su poder de organización, de organizarse y de perpetuarse. Esto lo apunta también Cardenal Manning, hasta que se resuelve en formas sutiles a veces o agresivas otras. Por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo rivalizó con la Iglesia Católica en Constantinopla, en Lombardía, en España. El donatismo, que estuvo a la par de la Iglesia en África. Hemos hablado de esto, de donatismo también hablamos, ¿no? De ese cierto donato que para quien los sacramentos eran válidos en la medida de la santidad del sacerdote, ¿no? De quien lo administraba. Y ahí se opuso San Agustín, pero hay que pensar que estuvo a la par, ¿no? El 50%, digamos, eran católicos, otros 50% donatistas en el norte de África. El nestorianismo de Nestorio, que superó en número a la iglesia en Asia. El maometismo, porque el maometismo, ¿qué es? Es una herejía, es una desviación herética del cristianismo. Mahoma tomó del cristianismo y tomó del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. E hizo una ensalada rusa, donde, claro, él se pone por encima, ¿no? Es el sello de los profetas. Y por ahí sí, Cristo está. Lo notable es que el único que resucita es Cristo, Jesús. Eso ha servido, dicho sea de paso, a un imán, creo que, no me acuerdo si era en Pakistán, que se empezó a cuestionar, pero que se convirtió por el Corán, como obra del Señor, por medios ordinarios y por medios extraordinarios. Y este fue un medio extraordinario, como puede ocurrir. También a veces dicen, no, pero esta aparición debe ser verdadera porque fulano se convirtió, o hizo que Dios lo convirtió en esa. No es así, eso no es un indicio de autenticidad, porque el Señor tiene sus caminos, ¿no? Caminos extraordinarios. Siempre la gracia puede actuar porque Dios es libérrimo, como Él quiere y donde quiere, y si ve el corazón de una persona que está disponible, pero que está siguiendo algo que es cerrado, bueno, lo rescata y después le mostrará la vía. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Digo que Mahoma fue un tremendo hereje y que tomó cosas del cristianismo y tomó cosas del judaísmo, ¿no? Y el maometismo, para llamarlo realmente, porque son los seguidores de Mahoma, castigó y absorbió a los mayores, los precursores y estableció en el este y en el sur el más temible poder anticristiano jamás nunca visto. Y lo vemos hasta el día de hoy, ahora está con toda efervescencia de nuevo reapareciendo. Parecía que había quedado, adormilado, no mucho, pero ahora aparece con toda su fuerza. Y es una herejía agresiva. Y el protestantismo, que se organizó en un vasto antagonismo político a la Santa Sede, y no solo en el norte de Europa, sino por su política, por su diplomacia, aún en países católicos. Pero hubo otro fenómeno, el de reproducción de las herejías, porque, por ejemplo, el gnosticismo, el arrianismo y sobre todo el protestantismo generaron un montón de otras herejías subordinadas y afiliadas. ¿Cuántas sectas protestantes hay? A partir de Lutero, ¿cómo se fue degenerando cada vez más? Ya la primera generación es la de Lutero, evidentemente, pero después, ¿cómo se fue? Y hay de todo tipo, de todo pelo, ¿no? Y ahí teníamos, los calvinistas, cuáqueros de un lado, puritanos de otro, es un submundo en el fondo, ¿no? Porque es apartarse de la verdad. Y otras herejías incluso se opusieron en parte a la fe cristiana y a la iglesia, pero el protestantismo, tomado en perspectiva histórica, partiendo de Lutero,
Calvino, Cranmer, hasta el racionalismo y el panteísmo de Inglaterra y de Alemania, es el mayor, formal y detallado antagonista de la cristiandad. Y aquí estamos usando un término, cristiandad, que no es lo mismo que cristianismo. Cristiandad es cuando el mundo era cristiano. Cristianismo es cuando nosotros somos cristianos, pero era toda una sociedad, todo un mundo que estaba bajo la ley de Dios y bajo Cristo. Entonces, todos estos fueron los antagonistas de la cristiandad, los que la echaron abajo, ¿no? Eso es, y actuaron de distintos lugares, por un lado Lutero, por otro lado Calvino, por otro lado Cranmer y Zwinglio y tantos otros. Y el racionalismo, como decía, y que son después las derivaciones, y el panteísmo. Dicho sea de paso que lo estamos volviendo a ver, pero de otro costado viene el panteísmo, ¿no? De la masonía. Bueno, entonces ya apuntaba el cardenal Manning en 1862, creo, algo así, para esa época más o menos, que aún no había llegado a su punto máximo todo esto, porque había razones para pensar, decía él, que en el futuro sería más oscuro aún, pero aún viéndolo como el misterio de iniquidad que ya obró, es decir, lo que decíamos antes, se fue desarrollando hasta esta explosión que viene ahora. Y él ya lo veía, decía, bueno, esto está muy mal, pero todavía no llegó al punto peor. Y aunque no hubiera ulterior despliegue, ya es el mayor antagonista en minar la fe del mundo cristiano. Hijos de las herejías de Lutero y de Calvino son el socinianismo, el racionalismo y el panteísmo. Pues el movimiento de herejía es uno y el mismo desde el comienzo. Bueno, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.